Perfecto. Entonces, hoy el hermano Cristian, pues gracias a Dios por su vida, y nos va a traducir el mensaje. Y les pido especialmente a los jóvenes, a los que se van a bautizar, que pongan mucha atención. And I especially ask for all the youth that are going to get baptized, now you guys are going to get baptized, to pay close attention today. Porque esto es algo que le agrada a Dios. But this is what God likes. Y es algo que se hace una sola vez en la vida. And it's something that you only get to do once. Y es una bendición grandísima también. And it's also a huge blessing. Entonces el viernes tuvimos la clase, ¿se acuerdan? On Friday we had a class. Que fue una bendición bien grande. And it was a huge blessing. Y entonces hoy vamos a continuar con el tema de hoy, se llama la importancia del bautismo. Today's message is the importance of baptism. Y vamos a hacer una oración, nos ponemos de pie. Please get on your feet, we're going to do a prayer. Padre bendito, alabado sea tu nombre. Holy God, holy be your name. Muchas gracias por este día que tú has preparado para tu pueblo. Thank you for the day you prepare for your people. Tu palabra dice que tú preparas mesa delante de nosotros. The word says that you set up table in front of us. Y hoy estamos de fiesta. Today we're having a huge party. Hoy nos alegramos todos juntos. We rejoice together. Como dijo el hermano César, por la decisión que han tomado estos hermanos. Just like how Brother Caesar says, the decisions that these brothers have taken. En esta mañana pido que tu Espíritu Santo sea confirmando en sus corazones este mensaje. This morning I pray that the Holy Spirit will confirm this message in their hearts. Porque es una vez y para siempre. Because you only get to do it once. No es un juego ni tampoco que se tome a la ligera. It's not a game you take lightly. Gracias por cada hermano que está presente para ser testigo de esta bendición tan grande. Thank you for every brother that is here so they can witness a huge thing that's going to happen. Y hoy te pido en el nombre poderoso de Jesús And I ask in the mighty name of Jesus que seas tú moviéndote en tu pueblo, that it's you, the one that is moving in your people, que todo se haga conforme a tu voluntad. that it can be done in your will. Danos sabiduría en el nombre de Jesús. Give us wisdom in the name of Jesus. Damos gracias. Amén. We thank you, amen. Gloria a Dios. Glory Un to aplauso al God. Señor. Hermanos, les quiero invitar a un pasaje de la palabra del Señor. Brothers, I want you to come to the Bible with me. Pueden mirar la pantalla también. Pónganse en inglés en la pantalla, por favor. You can look up in the screen protector. Mateo 24:35. Matthew 24:35. Es un versículo que les recomiendo que lo subrayen o lo memoricen. It is a verse that I advise you that you highlight it. Dice así el Señor. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Heaven and earth shall pass, but my words shall not pass away. ¿Cuántos de ustedes entienden esta palabra de Dios? How many of you understand this word of God? Esta palabra se escribió hace 20 siglos. This word was written 20 centuries ago. 2000 años atrás se escribió esta palabra. 2,000 years ago, this word was written. Desde entonces muchas cosas han pasado. Ever since then, a lot of things have happened. Existieron y ya no están. They have existed and have not existed. Como reinos, ciudades, An example like cities or thrones, personas. people. Un día tuvimos nuestros abuelos, ¿ustedes se acuerdan? One day we had grandparents. ¿Cuántos conocieron a sus abuelos? How many of you got to know them? ¿Cuántos los disfrutamos? How many of us got to enjoy them? Pero la mayoría de ellos ya no están. But most of our grandparents are here no longer. Familiares que amamos ya no están. Family members that we love are here no longer. Hermanos, la palabra de Dios todos los días se sigue cumpliendo. Brothers, the word of God every day is coming true. Y Dios dice que todo se va a acabar, And God is saying that everything will finish. pero que la palabra de Dios permanece para siempre. But His word will not pass away. ¿Y saben por qué es importante entender esto? And why is that important to understand that?
Porque la palabra de Dios es la que nos enseña cómo vivir. Because the Word of God is the one that teaches us how to live. La palabra de Dios nos enseña qué hacer. The Word of God shows us exactly what to do. Muchos matrimonios ya no están A lot of marriages are here no longer porque se desbarató el matrimonio. because their marriage came apart. Tristemente, Sadly, porque la mayoría de ellos no siguieron la palabra de Dios. because a lot of them didn't follow the Word of God. Por eso es que hoy en esta mañana That is why this morning yo les comparto con ustedes la importancia del bautismo, I share with you the importance of baptism, porque es un mandato de Dios because God asked us to do it. que ninguno de nosotros debemos de ignorar. It is a mandate that we cannot, any of us can ignore. Yo fui un rebelde y un desobediente I was once a rebel cuando se trató del bautismo. once it came to getting baptized. A mí me enseñaron que el bautismo no era tan importante, They showed me that baptism wasn't so important, que lo más importante era tener a Cristo en mi corazón. that the most important thing was to have Christ in my heart. Y por muchos años como cristiano no me bauticé. And for many years, as a Christian, I did not get baptized. Pero cada vez que leía yo la Biblia, But every single time that I would read the Bible, durante todo el Nuevo Testamento, in all the New Testament, encontraba el bautismo. I would always find baptism. La gente aceptaba a Cristo y se bautizaba. In the same pattern, people would accept Christ and they would get baptized. El Señor Jesucristo se bautizó. Our Lord Jesus Christ got baptized himself. Escuchaba predicaciones de Charles Stanley I would hear Charlie Stanley preach on y this, hablaba del bautismo. and they would always speak about baptism. Y yo sentía una convicción en mi corazón de que me tenía que bautizar, And I would always have this huge conviction in my heart that I would have to get baptized, pero no me había bautizado. but still didn't yet. Entonces un día lo hice So one day, I did do it. y de ahí para acá tengo la paz que nunca tuve. And from there on, I have a huge peace that I never had before. Porque yo como creyente del Señor, Because I, like a believer of Christ, cada vez que leía la Biblia encontraba lo del bautismo. every time I would read the Bible, I would always come across the baptism. Entonces yo dije, Señor, lo tengo que hacer. So I told the Lord, God, I have to do it. Y ese día lo hicimos también como 12 personas, me parece. And on that day, 12 people got baptized with me. Era en los comienzos de la iglesia, It was when this church first started, hace como unos 8 años atrás, yo creo. around 8 years ago. Bueno, hermanos, en el Antiguo Testamento encontramos 10 cosas que demanda el Señor y ustedes lo saben. In the Old Testament, we find 10 things that the Lord demands, and you guys all know it. Esas 10 cosas se llaman los 10 mandamientos. Those 10 things are the 10 commandments. ¿Son importantes obedecerlos o no es importante obedecerlos? Do you guys believe that it is important to follow up on the 10 commandments and obey them or not? Claro que es importante obedecer cada uno de ellos. Of course, it is important to obey every single one of them. Y Dios espera que los obedezcamos como cristianos. And God wants us to follow them as Christians. Ustedes ya conocen los 10 mandamientos. God expects us to follow them. You guys all know the 10 commandments. Están en el Antiguo Testamento. They are in the Old Testament. Pero en el Nuevo Testamento But in the New Testament, hay dos enseñanzas primordiales there are two main teachings que el Señor Jesucristo dejó a su iglesia that the Lord Jesus Christ left for His church, y que deben de obedecerse al pie de la letra como los 10 mandamientos. and that we must do in every single word just like how we follow the 10 commandments, or we Y should follow una the 10 es, commandments. tenemos que bautizarnos, And one of them is we must baptize, y la otra es la cena del Señor. the other one is the Lord's Supper. Son las dos ordenanzas Those are the main two things. que Dios quiere que como iglesia entendamos. And God wants us as a church to understand Que aquí no hay si quieres o sientes en tu deseo hacerlo, es que tenemos que hacerlo. that in these two things, it's not a choice whether you want to do it or not, but it's a must
do it. Y que el Señor traiga convicción a nuestro corazón. I hope that the Lord brings conviction into our hearts. Yo solamente les comparto la palabra. All I'm doing is sharing with you the Word of God. Yo no voy a obligar a ninguno de ustedes a hacer algo que no quieran. I'm not making anybody do anything you guys don't want to do. Ustedes saben que tristemente hay muchas denominaciones que obligan a los asistentes a hacer cosas que no quieren. Ustedes saben eso. I don't know if you guys know this, but sadly there's a lot of denominations, churches that forces their members to do things that they want to do. Y a eso se le llama legalismo. We call that legalism. Dios condena el legalismo. God doesn't like that. Dios quiere que su palabra se predique, God wants His Word to be preached, que estemos seguros de lo que predicamos that we are sure of what we preach, y que sea el Espíritu Santo que te convenza para hacer las cosas. and that it is only the Holy Spirit that convinces Porque you. cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, Because when the Holy Spirit comes into our lives, ¿saben qué dice la palabra de Dios? you know what the Word of God is saying? ¿A dónde huirás de su presencia? Where are you going to escape from His presence? Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, When the Holy Spirit comes into your life, no necesitas estar en la iglesia para saber lo que es bueno y lo que es malo, you don't have to be here and physically in church to know what is good and what is not. para que te digan qué hacer. So someone can tell you exactly what to do. Cuando tú eres cristiano y el Espíritu Santo está en tu vida, When you are a Christian and the Holy Spirit is in you, Dios te habla en el trabajo, God speaks to you at work, en el deporte, doing sports, en la casa, donde quiera que estés, anywhere that you're at, Dios te habla. God speaks to you. Entonces, basado en lo que dice la palabra de Dios, hermanos, So based on what the Word of God is saying, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. heaven and earth shall pass, but my words will not pass. ¿Saben qué es lo que está diciendo Dios en su palabra? So you know what God is saying in His Word? Que ahora que somos cristianos nosotros, That now that we are Christians, que ahora que le conocemos, that now that we know Him, tenemos que obedecer la palabra de Dios. we must obey the Word of God. ¿Y saben qué pasa cuando obedecemos la palabra de Dios? Do you know what happens when we do obey the Word of God? Siempre va a haber bendición tras bendición hasta abundar. ¿Ustedes sabían eso? There will always be blessing upon blessing. Si no lo creen, lean Deuteronomio 28 cuando ustedes tengan chance. Do you guys know that? And if you don't believe me, whenever you have a chance, go ahead and read Deuteronomy 28, chapter 28. Dice que si obedecemos la palabra de Dios, Dios te va a bendecir más de lo que puedas soñar, pensar o imaginar. That Así dice chapter el of the Señor. Bible says that God will bless you so much in more ways than you can think or even dream of. That's exactly what the Word of God says. Ahora entienden por qué el diablo nos mantiene tan ocupados para que no leamos la Biblia. Now we can understand why the devil doesn't want us to read the Word of God. Ahora entendemos por qué cuando queremos leer la Biblia nos da mucho sueño, cansancio, alguien nos llama por teléfono. Now we can get a glimpse of why when we do want to read the Bible, we get sleepy or we get a phone call. ¿Saben por qué? Porque está llena de bendiciones. And the reason why is because it's full of God's blessings. Incluso hay mucha gente que no quiere ser cristianos porque dicen que Dios le va a prohibir muchas cosas. I also heard there's a lot of people that say they don't want to become Christians because God is going to prohibit them from doing a lot of things. Ustedes saben que están engañadas por el diablo. But to speak the truth, they are fooled by the devil. Dios te quiere dar más de lo que nunca has tenido. God wants to give you more than what you ever had. Y yo estoy seguro que aquí hay muchos testimonios de que hoy que caminamos con Dios tenemos más que cuando no lo teníamos. ¿Se acuerdan? And I'm very sure there's a lot of testimonies of people here that have way more things than they ever did before they came to Christ. Ok, gloria a Dios. Entonces, la importancia del bautismo, hermanos. Glory be to God and the importance of baptism. Les voy a compartir nada más 4 cosas bien importantes. I'm going to be sharing with you only 4 important things. La primera es que el bautismo no es una opción, sino un mandato de Dios. The first one is the baptism is not an option, but rather a mandate of God. Esto es para el cristiano, ¿estamos entendiendo? And this is honestly for the Christian.
El incrédulo no entiende estas cosas, para él son locura. The unbeliever does not understand these things. For these things for the unbeliever is craziness, Pero foolishness. para nosotros los cristianos a veces hay mucha ignorancia. But for us, the Christians, sadly, there's a lot of ignorance going on. Y muchas de las veces no hacemos las cosas porque nadie nos las explica. Most of the time, we don't do things because no one takes the time to actually explain it to us. Pero Dios no quiere que haya ignorancia en su pueblo, But God does not want ignorance to be in His people. porque a causa de la ignorancia no hay bendición. Because of ignorance, there is no blessing. Entonces, hoy Dios nos va a hablar al corazón a través de su palabra. So God is going to speak to us, to our hearts, with His word. Y vamos a ver dónde la Biblia nos dice que es un mandato de Dios. So we're going to see exactly where God says it is a mandate of God. Y si la Biblia lo dice, hermanos, hay que obedecerlo. And if the Bible says that, we must do it. Y si no lo dice, no importa lo que diga el pastor, no tienes que obedecer nada. And if the Bible doesn't say something, even if the pastor says it, you don't not have to do it. Porque aquí el maestro es el Espíritu Santo. Because here the teacher, it is the Holy Spirit. Él es el que convence. He is the only one that convinces. Y Él es el único que cambia de adentro para afuera. And He is the only one that actually changes people from the inside out. El hombre trata de cambiar de afuera para adentro. The man tries to change from the outside in. Y por más que se esfuerzan, nunca lo logrará. No matter how hard they try it, they'll never be able to do it. Tal vez por un tiempo funcionará, Maybe for a short time it might work, pero el hombre vuelve a ser como antes. but the man will always return to be like how he Pero was. cuando el Espíritu cambia, But rather, when the Holy Spirit changes you, transforma para siempre. ¿Cuánto lo creen? transforms you forever. How many of you believe that? Ok. A Mateo 28, Matthew 28. versículo 19, dice así: Jesús hablando acerca del bautismo. 28:19. Mateo 28, 19, Jesús hablando del bautismo, dice: por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Lo hemos leído con nuestros ojos, ¿verdad? We read it with our eyes, right? Hemos escuchado con nuestros oídos. We have heard it with our ears. Y la palabra de Dios 7 veces nos dice en Apocalipsis 2 y 3. The Word of God 7 times it tells us in Revelations 2 and 3. El que oye al Espíritu Santo, el que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu Santo a las iglesias. It says, he who has ears, let him hear of what the Word of God has to say. Ok, entonces el Señor Jesucristo, recuerden una cosa bien importante. So our Lord Jesus, remember one thing very importantly. Aquí ya estaba a punto de irse al cielo. Here, Jesus was about to go into heaven. Había terminado la obra que Dios lo mandó a hacer. Jesus was done with the work that the Father made him to do. Antes de irse, dio una enseñanza y un mandato Before he left the mandate a sus apóstoles. to the apostles. Vayan y hagan discípulos. Go and make disciples. ¿Saben qué quiere decir vayan y hagan discípulos? You know what go and make disciples mean? Lo primero, compartan el Evangelio. First thing is share the Word of God. Compartan la salvación por medio de Cristo. Share the gospel, share the salvation through Jesus. Y cuando aquella persona reciba a Cristo y se arrepienta de sus pecados, When that person receives the gospel and repents from his sins, entonces bautícenlo. then baptize them. Y ustedes saben que el Señor Jesucristo en Hechos capítulo 1 se fue al cielo, ¿verdad? And I don't know if you guys know this, but in the book of Acts chapter 1, Jesus went to heaven. Después en todo el libro de Hechos, que tiene también 28 capítulos, And after that, in the book of Acts, which has 28 chapters, miramos cómo los apóstoles empezaron a predicar el Evangelio we see how the apostles started preaching the gospel. y cómo todos aquellos que eran salvos se bautizaban inmediatamente. And we see how all those brothers that were saved would get baptized right away. Si hemos leído eso, ¿verdad? We read that, right? Solamente les voy a compartir 2 pasajes en el libro de Hechos I'm going to share with you 2 passages in the book of Acts, para que veamos cómo predicaban el Evangelio y inmediatamente se bautizaban. so we can see how they would
preach the gospel and how they wouldn't get baptized right away. Hechos 16:31. Acts 16:31. Pablo y Silas estaban en prisión Paul and Silas were in prison. porque predicaban a Jesús. And they would preach Jesus. Y claro, el gobierno no le pareció y los encerraron en la cárcel. And the government didn't like it, so they locked them out. Y los golpearon hasta salir sangre por todos lados. They would whip them until blood would come out from everywhere. Y dice que ellos alababan a Dios a medianoche. The Word of God says that they would worship the Lord until midnight, Y los presos lo escuchaban. and the prisoners would hear them. Entonces, tanto alabaron a Dios que Dios hizo que viniera un terremoto fuerte en la cárcel. So those two worshiped the Lord so much that an earthquake came and broke the jail. El guardia se espantó tanto The guard was so scared que pensó que todos los presos se habían ido. that he thought that all of the prisoners escaped. Si a un guardia se le iba a un preso, If the guard lost one prisoner, a ese guardia le cortaban la cabeza. ¿Ustedes sabían eso? I don't know if you guys know this, but that guard would lose his head. Bueno, cuando el guardia vio que las puertas se habían abierto y no había nadie, When the guard saw that the gates were open and no one was there, sacó la espada para matarse. he took the sword, his own sword, to kill himself. Entonces dice el versículo 29, Verse 29 says, entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Then he called for a light and sprang in and came trembling and fell down before Paul and Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? And brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. And they say, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thy house. Miremos lo que pasó a esa medianoche. We'll see what happens at midnight that day. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. They spoke into him the word of the Lord and to all that were in his house. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? El guardia se los llevó para su casa The a esa guard, hora de la noche. the guard took him home with him. Levantó a la familia At that time of night and woke everybody up. y Pablo compartió el evangelio. And Paul shared with them the gospel. Entonces todos convencidos por el Espíritu Santo de que necesitaban al Salvador, So they all got convinced by the Holy Spirit that they needed the Lord. dijeron, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? They said, What do we must do to be saved? Y el primer paso es aceptar a Cristo como nuestro Salvador. The very first thing to do is to accept Christ as our Savior. Y el segundo paso es el bautismo. The second step is getting baptized. Versículo 33. Verse 33. Y él tomándolos aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. And he took them the same hour of the night and washed their stripes, and was baptized, he and all of his straightway. Estamos entendiendo, no dijo de aquí a un mes o a 2 meses, dice esa misma noche. Are we understanding how fast it happened? It says that that very same night he was baptized. ¿Saben qué entendieron ellos que a veces no entendemos nosotros? You know what's the difference that they understood that sometimes sadly we don't understand? Que el bautismo es algo tan importante que se tiene que hacer ya. That getting baptized is something so important that you must do now. Porque es parte del paquete, Because it's part of the package. no para ser salvo, It's not to be saved, pero para recibir toda la bendición de but Dios. to get all of God's blessings. ¿Queremos ser bendecidos, hermanos? And we all want to be blessed. Pues aquí está lo que tenemos que hacer. Then this is what we must do. Ellos lo entendieron, bendito sea el Señor. They understood it. Holy be God. 34 dice, y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó toda su casa de haber creído a Dios. And when he had brought them into his house, he set meat before them and rejoiced, believing in God with all of his house. Ahí tenemos a un guardia de una cárcel. Here we have a guard of the jail cell.
que aceptó la salvación y fue bautizado. that accepted salvation and was baptized. Bueno, ahora les voy a compartir la historia de un hombre funcionario riquísimo. I'm going to share with you a story of a rich man. Normalmente los ricos son más duros para aceptar la palabra de Dios. Normally, the rich man, they're harder to receive the word of God. Ellos creen que tienen todo. They believe that they have everything. Pero la palabra de Dios es tan poderosa But the word of God is so que puede transformar cualquier corazón de piedra. powerful that it can transform any heart. Y en este momento tocó este corazón de piedra de este funcionario. And this time, the Lord touched this hardened rock heart. Y era un eunuco. Ustedes se acuerdan del eunuco de Etiopía. And Okay. he was an eunuch from Este hombre había venido de Etiopía muy lejos a Jerusalén, porque en aquel tiempo solo podían adorar en el templo. This man traveled very far just to come to Jerusalem. Y solamente la gente que tenía dinero en aquel entonces, como hoy también, And only the people that had money back in those days, just like now, no tenían Biblia en aquel entonces, they didn't have a Bible, pero tenían pergaminos. but they had rolls. Eran rollos de piel donde había partes de la Biblia. It was rolls of skin where they would write the scripture. Este hombre compró un pergamino This man bought a roll, y no esperó llegar a su casa para leerlo. Pongamos atención. and he didn't wait to get home to read it. Tenía tantas ganas de leer lo que estaba escrito ahí, He was so excited to read the scriptures, que cuando se subió a su carro para irse a su tierra, but when he got into his carriage to go back home, noten que era muy poderoso y muy millonario este hombre. noticed that he had a lot of money, Porque en los tiempos del Señor Jesús tener un carro no era cualquier cosa. because not anybody had a car. Solamente la gente rica lo tenía. Only those that had money had a car. Entonces, la palabra de Dios dice que él empezó a leer el pergamino So the word of God says that he started reading the rolls. y no entendía. He didn't understand it. Dios mandó a Felipe que fuera a explicarle lo que leía. God sends Philip to go explain to him exactly what he was reading. Y ustedes saben que milagrosamente el Espíritu Santo de Dios arrebató a Felipe donde él estaba y lo llevó allá. You guys know that the Holy Spirit raptured him and took him straight to the eunuch. El hombre no entendía lo que leía, pero Felipe le explicó. The man didn't understand what he was reading, but Philip explained to him. Versículo 34 de Hechos 8. Acts 8:34. Dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice la profecía esto, si de sí mismo o de algún otro. And the eunuch answered Philip and said, I pray thee, of whom speaketh the prophet of this, of himself or of some other man? Hermanos, ¿ustedes han rogado en su corazón entender la palabra de Dios? Brothers, have you guys ever prayed to understand the word of God? Cuando ustedes leen, entienden todo lo que leen o no lo entienden y buscan a alguien para que le explique. Or when you ever read the Bible, do you always understand it? Or do you seek for somebody to O explain simplemente it to se you? conforman Or do you just not do anything con about it? seguir sin entender. Understanding that you don't understand it. Aquí miramos a este hombre con ese deseo, te ruego que me digas de quién habla. Here we see the difference of this man that begged Philip to explain to him. 35, entonces Felipe abriendo su boca y comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Gloria a Dios. 35. Then Philip opened his mouth and began at the same scripture and preached him Jesus. Estamos entendiendo el paso número 1 más importantísimo de toda la vida. Are we understanding what we need to do? Es predicar a Jesús, Is preach Jesus. que solamente en Jesús hay salvación, hay vida eterna. But only Jesus. Y vamos a ver el segundo paso. We're going to see the second step. 36, y yendo en el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea qué? Bautizado. And they went on their way and they came into a certain water. And the eunuch said, see, here is water.
what they hinder me to be baptized. ¿Estamos entendiendo? ¡Qué bonito! Are we understanding? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Philip said, if thou believest with all thy heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Una persona debe de estar convencida y entender que Jesucristo es el Salvador antes de ser bautizado. Before a person gets baptized, he must understand and be convinced that Jesus is the Lord. Y cuando viene esa convicción en tu corazón, luego dices, yo quiero ser bautizado. And when you get that conviction in your heart, you want to be baptized right away. Miremos lo que pasó, 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco y le bautizó. 38, and he commanded the chariots to stand still, and they went down both into the water, and both Philip and the eunuch, and he baptized them. Ok, la Biblia está llena de estas enseñanzas. The Bible is full of these teachings. Si ustedes han leído el libro de Hechos, se han encontrado con muchísimas enseñanzas de esas. If you read the book of Acts, you found a lot of these stories. Solamente les compartí dos para que vean que no hacemos nada que no esté escrito. I only share with you two stories that you realize that we don't do nothing that it is not written. Y que así como los apóstoles estuvieron dispuestos a obedecer, nosotros tenemos que estar dispuestos a obedecer. Just like how the apostles were ready to do whatever they were told, we must do so as well. Porque es un mandato de Dios. If it is a mandate of God. Ok, lo segundo que les quiero compartir, hermanos. The second thing I want to share with you, brothers. El bautismo debe ser por inmersión y no aspersión. Ah, caray, se quedaron, ¿verdad? No saben ni qué. Baptism Ok, must be willing to do it by immersion. okay. Debe de ser por inmersión, ¿qué quiere decir? Debe de ser cubierto en una pila, en un río, y no por aspersión. Por aspersión quiere decir que te avienten gotitas de agua en la frente y ahí estás ya. No. Baptism means that you have to be by immersion, which means that it must be done in the river in a flowing type body of water, not just sprinkled with water. Y vamos a ver dónde la Biblia nos enseña eso. And we have to go see exactly where the Bible teaches us that. Mateo capítulo 3. Matthew chapter 3. Vamos a ver el ejemplo más grande que jamás haya existido acerca del bautismo. We're going to see the best example there is about baptism. Y ese fue el ejemplo que nuestro Señor y Salvador Jesús nos dio. That example is the example of our Lord Jesus Savior himself. Él tenía 30 años cuando él fue bautizado. He was 30 years old when he was baptized. Y vamos a ver cómo lo hizo. And we're going to see how he did it. Y así tenemos que hacerlo nosotros. That's how we must do it. Mateo 3:13. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Then come Jesus from Galilee to Jordan and to John to be baptized of him. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? No llevaron a Jesús, He didn't take Jesus. no lo pucharon, He didn't push Jesus. no lo arrastraron. He didn't drag him. Dice que él vino al Jordán donde Juan estaba bautizando. It says that he came to John where John was baptizing. Mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. But John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me? ¿Saben qué dijo Juan? You know what John is saying? Si hay una persona que se tiene que bautizar, soy yo y no tú, Señor. If there is a person that must be baptized, it's me, Lord, not you. Juan se sorprendió de que Jesús, el Hijo de Dios, viniera a ser bautizado. John was amazed that the Son of God came to him to be baptized. ¿Saben por qué? And you know why? Porque solamente en los tiempos aquellos se lavaba el que estaba sucio. In those times, only those that were dirty would get washed. Solamente se bautizaba el que reconocía que era pecador. Only the one that was a sinner would be baptized. Y Juan se quedó perplejo y admirado. ¿Cómo es que vengas tú? And John was amazed, saying, How can you be baptized? Oh, pero vamos a ver la respuesta sabia del Señor. And we're going to see the wisdom in Jesus. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. And Jesus answered, he said unto him, Suffer it to be so now, for thou it become us to fulfill all of righteousness. Then he suffered him.
Juan no entendió, pero el Señor Jesucristo dijo unas palabras muy sabias. John didn't understand at that time, but Jesus said some very wise words. Y la palabra sabia y poderosa que dijo fue: conviene que cumplamos toda justicia. And the wise words were, it's better for us to fulfill all of righteousness. Yo les compartía que la palabra justicia quiere decir lo que es correcto y bueno delante de Dios. I share with you what righteousness means, and it means to do the right things in front of ¿Y God. saben qué estaba diciendo el Señor Jesús? You know what Jesus was saying in Juan, tú no entiendes lo que voy a hacer, front of John? pero yo sí lo entiendo. He was telling them, John, you don't understand what I'm going to do. but Y I esto es understand. lo que le agrada a Dios. And this is where God pleases. Esto es correcto delante de Dios. This is right in front of God. Y estaba tan cierto el Señor Jesús And Jesus was so sure of it. que vamos a ver cómo el cielo se abrió. Dice el 17, nos vamos a brincar y regresamos al 16. Hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. So we're going to see how the heavens opened. Verse 17. Lo, a voice from heaven saying, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? En el bautismo del Señor Jesucristo, The baptism of our Lord Jesus. el cielo se abrió The heaven opened. y Dios del cielo habló And God from heaven spoke que esto es lo correcto. that this is the right thing to do. Yo creo que cada vez que nos bautizamos lo mismo sucede. ¿Cuánto lo creen? I believe that every time that one of us get baptized, the same thing happens. Yo creo que desde el cielo se abre y dice Dios: eso es lo que me agrada. I believe that from heaven, God says that is exactly what I'm pleased with. Porque es un paso importantísimo de fe que damos. And it's an important step that we do in faith. Solamente hay dos pasajes en la Biblia donde Dios habla y dice: eso es correcto. There's two passages where he says the same words that say this is right. Es en el bautismo del Señor Jesús The baptism of Jesus Christ y cuando Él se transfiguró en la montaña, ¿se acuerdan? and when he was transfigured in the mountain. Ok, pero les dije que era por inmersión y no por aspersión. And I told him that it was by submersion and not by Vamos a ver el sprinkle. 16. Verse 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. And Jesus, when he was baptized, went out straight away out of the water. ¿Estamos entendiendo? Si subió del agua, quiere decir que primero se zambuteó en el agua. Are we understanding that if he says that he went out the water, it means that he came down to the water? Ese es el bautismo, sumergió, That's the baptism of submersion. inmersión. Ajá. Ok, a sumergir a la persona. Dice: y vino el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. And a dove came like heaven and it lay on him. Amén. Ok, la tercera cosa que les comparto, hermanos, del bautismo, The second thing that I share with you about baptism, que debe de estar bien segurísimo esto: I must be very sure of it. el bautismo no salva. Getting baptized doesn't mean that you are saved. El que salva es el Señor Jesucristo. The only one that saves is Jesus Christ. El bautismo es para testificar de que hoy camino con Jesús. The baptism, when you get baptized, is just to testify is that I walk with Christ now. El bautismo, pongamos atención lo que sucede en el bautismo. Let's pay attention to what happened in baptism. Es un símbolo. It's a symbol. Y les voy a explicar lo que este símbolo significa. I'm going to share with you what it means. Okay. Cuando un matrimonio se casa, When someone gets married, se les da un anillo, ¿verdad? they give them a ring, right? Este anillo es un símbolo de que la persona tiene dueño, tiene pareja. ¿Estamos entendiendo? The ring means that the person has, an owner, that they're married. Por eso es importantísimo que las parejas casadas traigan su anillo. That's why it's so important that every married couple have their rings on. Porque por allí no falta quien codicie a la persona, Because you will have somebody that lusts after the person. pero si le mira el anillo puesto,
But if they see that ring on that person, ese anillo dice tiene dueño. that ring says that that person has an owner. Es bien importantísimo eso. It's so important. Ahora, si estás casado Now, if you're married, y no traes el anillo, if you don't have the ring, ¿eso te da libertad de andar por ahí de gusto, coqueteando? does that mean that you have the liberty to go on and, No, ¿verdad? and lust and be whoever you want to be? Pero sí es un símbolo importantísimo. But it is an important symbol. Por eso es importante traer el anillo siempre. That's why it's important to always have your ring on. De la misma manera es el bautismo. The same way the baptism is. El bautismo no te salva, The baptism doesn't save you. pero el bautismo es un símbolo importantísimo The baptism is a very important symbol. de que testificas al mundo que ahora eres de Cristo. And it testifies to the world that you are of Christ now. Ahora, Now, toda la gente no sabe que te bautizaste, a lot of people don't know that you got baptized, pero el diablo y sus demonios saben que te bautizaste. ¿Se están entendiendo? but the devil and his demons know you did. Y a donde quiera que tú vayas, el diablo y los demonios saben que te bautizaste. And wherever you go, the devil and his demons know that you got baptized. Y más vale que el diablo y los demonios te dejen en paz, It is better for the devil and the demons to leave you porque alone, eres un hijo de Dios. because you are a son of God. Testificaste que le perteneces a Él. You testify that you belong to him. Y es como aquel hombre perverso por ahí que mire a tu esposa que no trae anillo y la quiera cortejar. It's like that perverse man that sees your wife and notices that she doesn't have a ring and he wants her. Si le dice un piropo y el esposo anda cerca, If that perverse man says some words to your wife and the husband is close, sabrá Dios cómo le va a ir, ¿verdad? only God knows what would happen, right? Igual en lo espiritual así sucede, hermanos. So the same thing in the spiritual Es realm. tan happens. importantísimo que en el cielo se abre cuando hay bautismos. It's so important that when heaven opens up and there is baptisms, Y somos sellados para el servicio de Dios con el bautismo. and we are sealed in the baptism. Y más vale que el diablo tenga cuidado con quién se mete, And it is better for the devil to be careful who he messes with, porque tenemos un poderoso gigante que es Jesús, que nunca ha perdido una batalla. because we have a powerful giant that has never lost a battle. Y dice que un día con el soplo de su boca destruirá al diablo y a su ejército. The word of God says that one day with just the breath of his mouth he will destroy the devil. Por eso dice Salmos 91:1, That's why Psalms 91:1 y says, que habita al abrigo del Altísimo, he the, one morará that, bajo la sombra del Omnipotente. Amén. he the one that abides in the shadow of the mighty, of the Lord Almighty. Entonces entendemos que es un símbolo, el bautismo no salva, pero Jesús sí. So we understand that it's just a symbol, that the baptism doesn't save, but Jesus does. Y pues la cuarta cosa del bautismo es la siguiente. The fourth thing on the baptism is the next. Cuando nos bautizamos, When we get baptized, nos identificamos con Cristo. we identify ourselves with Christ. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? Es algo importantísimo, So important to understand. ¿verdad? Porque el bautismo habla de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Baptism speaks about the death, the grave, and the resurrection of our Lord Jesus Christ Para una nueva vida, for a new life, para el creyente. for the believer. Y vamos a terminar leyendo dos pasajes importantísimos de lo que Dios espera que hagamos después de ser bautizados. We're going to finish with two Bible verses. Romanos capítulo 6 Romans chapter 6. dice así en el versículo en el versículo 3, Romanos 6:3. Pongamos atención lo que representa el bautismo. Romans 6:3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Know ye not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into his death? ¿Entendemos, hermanos? Are we understanding? Ok, 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte,
por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Gloria a Dios. Therefore we bury with him by baptism into death, till like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Yo pienso que más claro no puede hacer. I don't think it can get more clarified. No necesitamos traducción para esto, ¿verdad? We don't need to. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. We don't need to translate it honestly. That's so bright that if we died with him, we're going to be resurrected with him as well. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. For he that is dead is free from sin. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Now, if we be dead with Christ, we believe that we should also live with him. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Knowing that Christ, being raised from the dead, died no more. Death had no more dominion over him. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Likewise, reckon you also yourselves to be dead indeed into sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus malas concupiscencias. Let no sin therefore reign in your mortal body, that you should obey it in the lust therefore thereof. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. For sin should not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. Hermanos, eso es lo que Dios dice ahora que vamos a ser bautizados. That's what God is saying now that we're going to be baptized. Entendamos que Jesús literalmente, Él murió, fue sepultado y resucitó. Understand that Jesus physically died, Y nosotros al bautizarnos estamos haciendo lo mismo para vivir para Él. He resurrected, and likewise we're doing the same thing so we can live. Les voy a compartir dos videos cortos en inglés y en español I share with you two short videos, one in English, one in Spanish, acerca de cómo vamos a hacer el bautismo y cómo se hace y qué es lo que dice la palabra de Dios. how the baptism is going to take place and what the Word of God says. ¿Qué es el bautismo? ¿Cuándo y por qué debo bautizarme? Si era de otra religión, ¿tengo que bautizarme? Siendo cristiano, ¿puedo bautizarme varias veces? ¿El bautismo me da la salvación? Esto y más veremos el día de hoy. Ya comenzamos. El bautismo es un mandato para ser obedecido por los creyentes. Antes de ascender Jesús al cielo con el Padre, mandó a hacer discípulos a todas las naciones. Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Por lo tanto, si eres discípulo o cristiano, debes bautizarte. Sí, es un mandato, pero ¿qué es el bautismo? Es una declaración pública de nuestra fe y salvación en Cristo. El bautismo en agua simboliza la transformación que ocurrió en el momento de nuestra salvación. El bajar al agua simboliza nuestra identificación con Cristo en su muerte y sepultura.
el subir del agua simboliza nuestra resurrección a una vida nueva. ¿Cómo debe ser mi bautismo? Al referirnos bajar al agua, esto es por inmersión, más claro, sumergir. Mateo capítulo 3, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. En algunos casos se hace por aspersión, rociar con agua, dependiendo de la circunstancia. Ejemplo, una persona que esté enferma y que quizás no pueda dejar su cama, se bautizaría por aspersión. ¿Cuándo y por qué debo bautizarme? Una vez que ya has creído y recibido a Jesús en tu corazón, puedes bautizarte. El bautismo es un mandato que debe ser cumplido por cada hijo de Dios. Incluso Jesús fue ejemplo, ya que fue bautizado por Juan el Bautista. Mateo, capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Entonces, ¿bautizar a un bebé es correcto? El bautismo es una declaración pública de fe y de nuestra salvación en Cristo Jesús. Por lo tanto, un bebé no estaría haciendo esto, debido a que aún no es consciente de lo que hace. Incluso Jesús no se bautizó siendo un bebé. Si era de otra religión, ¿tengo que bautizarme? Claro, puesto que pudiste haber sido bautizado de bebé y no haber estado consciente de esto, o pudiste haber pertenecido a una religión con una doctrina totalmente diferente. ¿El bautismo me da la salvación? El bautismo no es un requisito para ser salvo, sino el resultado de que ya eres salvo. Hechos, capítulo 16, del versículo 30 al versículo 33. Y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. El versículo 33 indica que toda la familia creyó, no solo el carcelero. Primero, para ser salvos, creyeron, después se bautizaron para dar testimonio de su fe. Siendo cristiano, ¿puedo bautizarme varias veces? Hasta este punto hemos visto qué es el bautismo. Es un testimonio público de fe y de nuestra salvación. El volver a bautizarnos varias veces significaría que no tuvimos la convicción de nuestra fe y testimonio. En resumen, el bautismo no nos salva, tampoco es un paso hacia la salvación, sino un testimonio público de nuestra fe y de que ya somos salvos. El bautismo no nos hace más santos, aunque sí nos motiva a vivir en santidad. El bautismo en agua simboliza la transformación que ocurrió en el momento de nuestra salvación. Al aceptar a Cristo, nos identificamos con Él en su muerte, sepultura y su resurrección. Así que, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En Cristo somos personas nuevas. Ahora ya sabes qué es el bautismo. Si te ha gustado, dale like, compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de cuando subamos un video nuevo. Y recuerda, porque buscamos que muchos más sean libres. Dios te In the 15th year of the rule of the Emperor Tiberius, Pontius Pilate being governor of Judea, and Herod the ruler of Galilee, and Annas and Caiaphas the high priests, the word of God came to John in the desert, and he came into all the country about Jordan, preaching the baptism of repentance for the remission of sins. Turn away from your sins and be baptized, and God will forgive your sins. As it is written in the book of the prophet Isaiah, someone is shouting in the desert, "Get the road ready for the Lord. Make a straight path for him to travel. Every valley must be filled up, every hill
must be made straight, and the rough paths made smooth, and all mankind will see God's salvation. What shall we do? You brood of vipers! Whoever has 2 shirts must give 1 to the man who has none. That's right, that's what we have. And whoever has food must share it. Teacher, we are tax collectors. What shall we do? Don't collect more than is legal. But what about us? What are we to do? Don't take money from anyone by force. And don't accuse anyone falsely. Be content with your pay. Turks, are you Christ? Yes, I baptize you with water, but someone is coming who is much greater than I am. I'm not good enough even to untie his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. He has his winnowing shovel with him. Thresh out all the grain and gather the wheat into his barn. And the Holy Spirit came down upon him in bodily form like a dove. And a voice from heaven said, "This is my beloved Son. In you I am well pleased." Ok, hermanos, ahora sí nos ponemos de pie, por favor. So now we're going to stand. Y quiero invitar